todo lo que te enseñaron sobre el silencio fuera todo lo contrario, y si tu silencio no es distancia, no es frialdad, no es falta de amor, y mucho menos debilidad, y si de hecho el silencio es la primera señal de que tu conciencia ha empezado a ver cosas que antes aceptabas sin darte cuenta? Quizás hayas notado esto en situaciones simples. Estás en una conversación, pero sientes que algo no es cierto. La persona sonríe, pero su cuerpo dice algo más. Habla maravillosamente, pero hay una intención oculta en su tono. Se queja del mismo dolor por 10ª vez, pero en realidad no quiere cambiar. Y antes de que entraras. Explicado, le aconsejé. Intenté salvar. Estaba tratando de demostrar su punto. Ahora, solo mira. Escuchas más. Responde menos. Siente cuando la energía cambia. Date cuenta de cuando una conversación te robará la paz incluso antes de que comience. Y aquí es donde mucha gente se confunde. Creen que te estás aislando porque estás triste. Creen que dejaste de hablar porque te volviste arrogante. Creen que eres extraño porque no reaccionas como antes. Pero Jung observó algo profundo. Cuando la conciencia se expande, la persona comienza a perder fuerza. La persona es esa máscara que usaste para complacer, pertenecer, ser aceptado, parecer disponible, parecer fuerte, parecer amigable todo el tiempo. Pero llega un momento en que esta máscara te pesa. Es difícil responder a mensajes que no quieres responder. Es difícil reírse de chistes que no tienen sentido para el alma. Es difícil participar en conversaciones donde nadie escucha a nadie. Es difícil estar en lugares donde tu cuerpo está presente, pero tu energía pide salir. Este video trata sobre ese punto exacto, el momento en el que las personas más conscientes empiezan a elegir el silencio, no porque hayan renunciado al mundo, sino porque están cansadas de perderse en él. Comprenderás por qué tu percepción se ha vuelto más sensible. ¿Por qué ciertas personas ahora te agotan? ¿Por qué las conversaciones superficiales parecen cada vez más vacías? ¿Por qué el aislamiento puede ser una fase necesaria de la individuación? ¿Y por qué el silencio, cuando nace de la conciencia, no es escape? Es protección, es reorganización, es un regreso, porque hay una diferencia enorme entre callar por miedo y callar por lucidez. La pregunta es, ¿te estás alejando de la gente o finalmente estás volviendo a ti mismo? Este es el punto donde comienza todo, porque cuando la conciencia despierta, ya no soporta vivir rodeada de ruido. Y la primera señal de este cambio es casi siempre la misma. Dejas de intentar explicar tu alma a aquellos que solo entienden la superficie. El primer cambio identificado en personas más conscientes es la percepción ampliada. Empiezas a notar cosas que antes pasaban desapercibidas, no solo palabras, pero se rompe. Aspecto, cambios en el tono de voz, pequeñas contradicciones, gestos que revelan más que discursos enteros. Jung observó que el inconsciente siempre habla antes que la boca. Una persona puede decir que está feliz por ti, pero su rostro se endurece. Puedes decir que todo está bien, pero el cuerpo se apaga. Ella puede decir que te apoya, pero cada vez que creces, cambia de tema. Y cuando tu conciencia se expande, ya no podrás fingir que no te diste cuenta. Pero aquí está el problema. Mucha gente convierte esta percepción en ansiedad. Empieza a analizarlo todo. Desconfía de todos. Crear historias antes de tener claridad. Y eso no es conciencia. Esta es una herida que intenta protegerse. La verdadera percepción no te vuelve paranoico. Ella te deja presente. El uso correcto de esta habilidad es observar sin absorber. Notas el patrón, pero no necesitas reaccionar de inmediato. Notas la energía, pero no necesitas acusar a nadie. Sientes que algo anda mal, pero no necesitas involucrarte en una confrontación para demostrar que lo sientes. En la vida real, esto sucede cuando te sientas en una mesa con alguien y sientes que tu cuerpo se tensa. Antes lo ignorabas. Forzó la simpatía.
Intenté mantener viva la conversación. Ahora escucha a tu cuerpo. Porque el cuerpo percibe frecuencias antes de que la mente cree explicaciones. Esta es la primera razón por la que las personas conscientes eligen el silencio. No quedan sin respuesta. Acaban de darse cuenta de que responder a todo es darle demasiada energía a patrones que ya se han revelado. Y cuando empiezas a ver lo que antes estaba oculto, surge dentro de ti una pregunta. ¿Por qué seguir explicando lo obvio a quienes se benefician de su confusión? Esta pregunta cambia tu forma de relacionarte. Porque después de que se despierta la conciencia, aparece el siguiente desafío. Te das cuenta de que no todas las conexiones son profundas, y no toda presencia es un encuentro. El segundo cambio identificado es la dificultad de una conexión profunda. No porque te pusiste difícil, no porque creas que eres mejor, no porque haya perdido la capacidad de amar, sino porque tu conciencia dejó de aceptar la presencia vacía como si fuera intimidad. Antes quizás bastaba con estar cerca, salir con algunas personas, responder a conversaciones, reír en grupo, para participar de reuniones. Mantenga los vínculos solo porque siempre han estado ahí. Pero algo cambió. Ahora te das cuenta cuando una conversación no toca nada de tu interior. Cuando alguien habla mucho, pero no revela nada. Cuando todos están juntos, pero cada uno se esconde detrás de su propia persona. Jung observó que la persona intenta mantener la pertenencia, incluso cuando el alma ya sabe que ya no pertenece. Y eso crea un dolor silencioso. Puedes estar sentado en una mesa llena de gente y aún así sentir una soledad que nadie nota. Porque la soledad más profunda no ocurre cuando estás solo. Sucede cuando estás rodeado de personas con las que no puedes ser sincero. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Muchas personas intentan cerrar esta brecha regresando a entornos que ya no coinciden con su frecuencia. Fuerzan las conversaciones, aceptan invitaciones de mala gana, responden a los mensajes por culpa. Intentan recuperar una versión antigua de sí mismos para no parecer fríos. Pero esto tiene un precio. Regresas a casa cansado, con la mente plena, con una extraña sensación de haber traicionado algo en tu interior. Porque cada vez que finges conexión, tu alma lo registra como autoabandono. El uso correcto de esta fase es dejar de confundir cantidad de contacto con profundidad de unión. Una conexión real no requiere que te menosprecies, no requiere que ocultes tu percepción. No es necesario que representes alegría para que los demás se sientan cómodos. En la vida cotidiana, esto aparece en momentos sencillos. Recibes un mensaje y te das cuenta de que no quieres participar en esa conversación. No por desprecio, sino porque sabes que ella te arrastrará al mismo ciclo de quejas, juicios o drama. Estás en una reunión familiar y sientes que todos repiten viejos roles. Uno provoca, otro se defiende, alguien hace chistes para ocultar el dolor. Y tú, por primera vez, no quieres participar en la obra. Esta es una marca de individuación. Empiezas a romper con los personajes que mantenían tu aceptación. Y eso asusta, porque por un tiempo puedes sentir que estás perdiendo gente, pero tal vez simplemente estés perdiendo el lugar falso que ocupabas en sus vidas. La pregunta es, ¿echas de menos esas conexiones o extrañas la versión de ti que supo sobrevivir en ellas? Esta respuesta no llega con prisas. Viene en silencio, porque cuando la conexión deja de ser profunda, la conciencia empieza a percibir algo más que cansa aún más. Los patrones se repiten, y siempre exigen energía a quienes todavía están intentando salvar el ciclo. El tercer cambio identificado es el desgaste con patrones repetitivos. Empiezas a darte cuenta de que ciertas conversaciones no son conversaciones en absoluto, son ciclos. La persona se queja de la misma relación, dice el mismo dolor, repetir el mismo conflicto, pide consejo, de acuerdo con todo. Pero al día siguiente regresa exactamente al mismo lugar. Y antes de entrar en este ciclo, intenté abrirle los ojos. Envió mensajes de texto enormes. Explicó cuidadosamente. Caminos mostrados. Ofreció presencia
tiempo y energía. Pero Jung observó que nadie abandona un patrón mientras aún recibe alguna identidad de él. A veces, el dolor también se convierte en persona. La persona sufre, pero también se reconoce en ese sufrimiento. Ella se queja, pero no suelta el periódico. Dice que quiere la paz, pero sigue eligiendo el caos que ya conoce. Y cuando te vuelves más consciente, empieza a cansarte de una manera diferente. No es falta de empatía, es percepción. Entiendes que algunas personas no quieren curarse. Quieren una audiencia para su propia repetición. Pero aquí está el problema. Las personas sensibles suelen confundir compasión con disponibilidad infinita. Piensan que el amor siempre está escuchando, siempre bienvenido. Ahorra siempre, explica siempre. Pero la compasión ilimitada se vuelve agotadora y el drenaje repetido crea silencio. En la vida real, esto aparece cuando alguien solo acude a ti cuando está en crisis. Cuando todo está bien, desaparece. Cuando necesita descargarse, regresa. Cuando quiere ser escuchado, se acuerda de ti. Pero cuando lo necesitas, su presencia se vuelve superficial, ocupada o distante. Y durante mucho tiempo lo aceptas. Porque tal vez una parte de ti todavía piensa que necesitas ser útil para merecer amor. Esta es la sombra escondida detrás de muchos vínculos. La necesidad de ser necesitado. La psicología demuestra que los patrones repetidos crean familiaridad emocional. Incluso cuando duelen, se sienten familiares. Y lo conocido, para el inconsciente, a menudo parece más seguro que lo nuevo. Por eso la gente repite el dolor. Repita las opciones. Repiten relaciones. Repiten conflictos familiares. Repiten la misma manera de abandonarse. Y cuando despiertas, empiezas a ver esto con claridad. El uso correcto de esta percepción es sacar tu energía del ciclo sin quitar tu humanidad. Puedes amar a alguien sin repetirlo. Puedes desear el bien sin cargar con el peso. Puedes escuchar una vez sin convertirte en un depósito. Puedes estar presente sin convertirte en terapeuta para aquellos que no quieren asumir responsabilidades. SAR. Antes de continuar, consulta nuestra guía para profundizar en este proceso de conciencia, límites y reconexión interior. Fue creado para aquellos que sienten que están despertando por dentro, pero aún no saben cómo proteger su propia energía sin culpa. Porque ese es el punto central. El silencio de las personas conscientes no nace del desprecio. Nace del reconocimiento de que no todo dolor necesita tu intervención. A veces lo más maduro que puedes hacer es no alimentar el patrón. No respondas al drama con drama. No expliques por 10ª vez. No intentes salvar a quien usa su luz para evitar mirar su propia sombra. La pregunta es, ¿estás ayudando a alguien a despertar o simplemente estás manteniendo vivo un ciclo que también te enferma? Cuando aparece esa respuesta, algo dentro de ti cambia. Dejas de confundir el amor con el cansancio. Y entonces surge una necesidad aún más profunda. No se aleje simplemente de los estándares externos, pero silencia el ruido que dejaron dentro de tu mente. El cuarto cambio identificado es la necesidad de silencio mental. No es solo el deseo de estar solo. Existe una necesidad real de dejar de escuchar voces que no son las suyas. Voces de personas que opinan sobre su vida. Voces de entornos que exigen rendimiento. Voces de relaciones que piden una respuesta inmediata. Voces de viejas culpas, exigencias internas y miedos heredados. Llega un momento en el que tu mente se siente como una habitación llena de gente hablando a la vez. Y te das cuenta de que necesitas salir de esta habitación. Jung observó que la individuación requiere separación. No la separación como rechazo del mundo, pero la separación como retorno al centro. Porque sin silencio no se puede distinguir qué es intuición y qué es miedo, qué es el verdadero deseo y qué es la expectativa externa, lo que se llama desde el alma y lo que es solo ruido emocional. Pero aquí es donde muchos traicionan esta capacidad.
Confunden el silencio mental con la distracción. Se quedan solos, pero siguen alimentándose del ruido. Se desplazan por la pantalla durante horas. Consumen los problemas de otras personas. Entran en discusiones invisibles dentro de sus propias cabezas. Repiten conversaciones que ya terminaron. El cuerpo está en silencio, pero la mente permanece atrapada en el ruido. El uso correcto de esta fase es crear un espacio donde tu energía pueda regresar a ti. Esto puede ser sencillo. Toma café sin levantar el celular. Caminar sin intentar resolver toda tu vida. Ordena la habitación sin emitir ningún sonido. Siéntate unos minutos y simplemente nota tu respiración. Deje un mensaje sin respuesta hasta que sienta claridad, no culpa. Porque el silencio mental no está vacío, está limpiando. Aquí es cuando tu conciencia comienza a separar lo que te pertenece de lo que te han puesto. En la vida cotidiana, esto aparece después de un día duro. Llegas a casa y sientes que no puedes hablar más. No quiere dar explicaciones. No quieres justificarlo. No quiere absorber más historias. Antes te obligabas. Él respondió incluso cansado. Dijo, está bien, cuando no fue así. Mantuvo la presencia incluso sin presencia. Ahora empieza a respetar este límite. Y esta es una forma de madurez espiritual. La pregunta es, ¿cuántas decisiones en tu vida se tomaron en silencio, solo para complacer a personas que nunca soportarían las consecuencias por ti? Esta pregunta abre una puerta. Porque cuando tu mente se vuelve silenciosa, comienzas a escuchar una voz más profunda. Ella no grita. Ella no lo exige. Ella no compite con el mundo. Ella simplemente señala. Y a menudo lo que ella señala es simple. No es necesario que vuelvas a todo lo que te enfermó. Este es el momento en que el silencio deja de ser ausencia y comienza a convertirse en dirección. Ya no te callas porque no sabes qué decir. Te callas porque estás escuchando algo más grande, y cuando eso sucede, el aislamiento deja de parecer un castigo. Comienza a revelar su verdadero papel en el proceso. El quinto cambio identificado es el aislamiento como fase del proceso, no como destino, no como castigo, no como prueba de que no sabes cómo relacionarte, pero como un cruce. Hay un momento en el que la conciencia necesita retirarse para reorganizar todo lo que ha absorbido. Jung observó que la individuación no ocurre en medio del exceso. Ella exige silencio, requiere espacio, requiere separación temporal de papeles antiguos. Porque no puedes descubrir quién eres mientras respondes constantemente a lo que se espera de ti. Pero aquí está el problema. Mucha gente se siente culpable por tener que alejarse. Ellos piensan, estoy siendo un desagradecido, me estoy enfriando, estoy perdiendo mi esencia. Pero tal vez sea todo lo contrario. Quizás, por primera vez, estés protegiendo tu esencia. En la vida cotidiana, esto aparece cuando rechazas una invitación sin encontrar una gran excusa. Cuando pasas un domingo tranquilo y te das cuenta que no estás triste. Está completo. Cuando guardas tu celular y sientes un alivio que al principio parece extraño, porque tu sistema emocional estaba acostumbrado a estar disponible. Disponible para responder, disponible para escuchar, disponible para complacer, disponible para absorber. El uso correcto del aislamiento es no convertirlo en un muro. Es permitirle ser un útero. Un lugar interno donde se puede formar una nueva versión de ti sin audiencia. No te aíslas para odiar al mundo, te aíslas para dejar de abandonarte en ello. La pregunta es, ¿estás solo porque te dejaron o porque finalmente elegiste no dejarte? Esta respuesta lo cambia todo, porque cuando el aislamiento es consciente, no endurece el corazón, devuelve el discernimiento. Empiezas a darte cuenta de quién realmente te extraña y quién acaba de perder el acceso a tu energía. Fíjate quién respeta tu silencio y quién solo ama tu disponibilidad.
Fíjate quién se acerca con presencia y quién solo aparece cuando necesita descargar algo. Y entonces el silencio comienza a seleccionar, sin pelea, sin publicidad, no presentarse, solo presencia regresando al centro mismo. Esta fase puede parecer extraña. Algunas amistades siguen siendo distantes, algunas conversaciones pierden significado, algunos lugares dejan de llamar, pero eso no significa que tu vida se esté acortando. Significa que su frecuencia se está volviendo más precisa. Y todo lo que se sustentaba únicamente en la costumbre comienza a caer. Al principio esto da miedo. Luego, suelte. Porque te das cuenta de que la paz también es compañía. Y que estar contigo mismo no es ausencia de vínculo. Es el primer vínculo verdadero. Pero esta fase no termina con la separación. Ella prepara algo más grande. Porque el propósito del silencio no es desaparecer, es regresar al mundo sin negociar tu propia alma. El último cambio identificado es la integración. Es entonces cuando comprendes que el silencio no vino a separarte de la vida, vino a devolverte a ella con más verdad. Porque hay un silencio que nace de la herida y hay un silencio que surge de la conciencia. El silencio de la herida dice: no hablo porque tengo miedo de que me rechacen. El silencio de la conciencia dice: no hablo porque no todo merece mi energía. Esta diferencia lo cambia todo. Jung observó que la sombra no desaparece cuando despiertas. Simplemente se vuelve visible. Empiezas a darte cuenta de tu necesidad de aprobación, tu miedo a decepcionarte, su deseo de ser comprendido por todos, tu impulso de explicar demasiado para no ser malinterpretado. Pero aquí es donde la mayoría sale mal. Mucha gente utiliza el silencio como superioridad, castigar, para probar, desaparecer sin responsabilidad, parecer inalcanzable. Esto no es conciencia. Esto todavía está herido con una máscara espiritual. El uso correcto del silencio es presencia con límites. Es saber hablar cuando es necesario decir la verdad. Y saber callarte cuando la conversación solo quiere arrastrarte de nuevo al caos. En la vida cotidiana, esto parece sencillo. Escuchas una provocación y no necesitas responder. Recibe críticas injustas y no se apresura a defenderse. Notas un viejo patrón que intenta atraerte y eliges no entrar. No por debilidad, por dominio. Porque ahora sabes que no es necesario sacrificar tu paz para demostrar madurez. La pregunta es: ¿cuántas veces has llamado amor a lo que era solo miedo a estar solo? Cuando esta respuesta madura, dejas de pedir profundidad donde solo hay superficie. Deja de desperdiciar palabras tratando de despertar a quienes optaron por dormir. Deja de confundir disponibilidad con amabilidad. Y empieza a vivir desde otro lugar, más simple, más firme, más cierto. Hablas de nuevo, pero no hablas con ninguna energía. Te vuelves a conectar, pero no te pierdes de pertenecer. Regresas al mundo, pero no entregas tu alma a la entrada. Ese es el objetivo de la individuación. No se trata de convertirse en alguien aislado, es convertirse en alguien completo. Alguien que pueda amar sin abandonarse, escuche sin absorber, ayuda sin destruirte, permanece en silencio sin cargar con culpa, porque las personas conscientes no eligen el silencio por desprecio, eligen el silencio porque aprendieron que el alma también necesita respirar. Y cuando el alma respira, deja de perseguir ruidos, reconoce la presencia, reconocer la verdad, reconocer la paz. Al final, el silencio no te aleja de las personas adecuadas, simplemente te aleja de los lugares donde necesitabas encogerte para encajar. Y eso es lo que lo cambia todo.